Bueno, muy buenas noches. Saludo a todos mis amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo y su hermano Alex Rato, estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hoy, mis hermanos, vamos a tener un debate, será muy edificante, y el debate va a ser sobre Pedro, el primer papa. Para esto hay un moderador que es el señor Arnold Portillo y también el debatiente que es Mónico Vázquez. Dios les bendiga, señores. ¿Cómo están? Bendiciones, hermanitos. Bendiciones. Bueno, quedamos a cargo del señor moderador Arnold Portillo. Bien, pues bienvenidos todos a su programa Pentecostés Unicitario. Quiero agradecerle al hermanito Alex y al hermanito Mónico por considerar mi persona como su moderador. Espero este debate que ustedes van a presenciar en estos momentos acerca de, y a manera de pregunta, ¿es Pedro el primer papa? ¿Verdad? Tenemos por un lado a Mónico Vázquez como apologista. Él va a defender que sí lo es. Y por el otro lado tenemos al apologista Alex Serrato y él va a defender que Pedro no es el primer papa, ¿verdad? Lo que tengo yo entendido. Entonces, el formato va a ser el siguiente, ¿verdad? Van a tener su presentación normal, sus 15 minutos de exposición, van a tener 3 preguntas consecutivamente y después van a tener sus minutos de refutación junto con su despedida. Entonces, hermanos, hermanitas que están viendo, espero que ustedes puedan observar este debate objetivamente. ¿Qué es lo que yo quiero decir con objetivamente? Dejemos a un lado que el hermanito Alex Serrato es de una denominación y el hermanito Mónico Vázquez es de otra denominación. Tenemos que ver los argumentos que ellos van a presentar, verificarlos, ver la veracidad de lo que ellos están diciendo y ver quién dio mejor argumento y quién refutó mejor, indiferentemente la doctrina teológica que cada uno de los dos tenga, ¿verdad? A eso me refiero yo con objetivamente. Entonces, sin más ni menos, le vamos a dar 2 minutos al hermanito Alex Serrato para que se presente. Adelante, hermanito. Bueno, muchas gracias. Le agradezco al señor Arnold Portillo por haber aceptado ser el moderador en la noche de hoy y también a Mónico Vázquez, apologista católico, por haber aceptado estar con nosotros para defender su punto de vista y el punto de vista de la Iglesia Católica, el por qué Pedro es considerado el primer papa. Para los que no me conocen, mi nombre es Alex Serrato, soy apologista y escritor unicitario y soy el administrador de este canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Espero pues que sea de edificación para todos ustedes este debate. Dios les bendiga. Adelante, hermanito Mónico. Muchas gracias, hermanito Arnold. Le doy las gracias en primer lugar al señor Alex por haberme invitado a su canal para poder dialogar y debatir sobre estos puntos. Mi nombre es Mónico Vázquez, soy de Puerto Rico, soy apologista, ministro de la música, catequista también. Así que le doy las gracias a todos ustedes por haberme recibido aquí también. Así que muchas bendiciones y espero que disfruten este debate. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a comenzar con el debate. Primeramente va a tener sus 15 minutos. Quien ustedes quedaron, que va a comenzar, perfecto, hermanito Mónico, con sus 15 minutos. Adelante, Mónico, con tus 15 minutos. Aquí te tomo el tiempo. Gracias. Me avisa 5 minutos antes, por favor. Si me hace favor. Bien. Demostraré cómo desde la iglesia primitiva, la Biblia y la tradición apostólica indica una mayordomía y un primado en Simón. Mi oponente tendrá que refutar que Pedro no sea el Cefas, que Jesús no dejó un primado ni una mayordomía a Simón sin usar la lógica argumentativa anticatólica. La Biblia nos presenta cómo desde antes de lo que se indica en Mateo 16, 18 y 19, Jesús ya tenía un plan para Simón, el de ser el Cefas de la iglesia. Tú eres Simón, el hijo de Juan, según la Vulgata de Jonás.
Tú serás llamado Cefas. Juan capítulo 1, versículo 42 y en Marcos capítulo 3, 16. Ya Jesús le tenía un propósito para Simón. Si vemos, existen varios ejemplos que nos ayudan a entender esto que Jesús dijo. Por ejemplo, Dios renombró a Abraham como Abraham, como lo hizo padre de una multitud de naciones en Génesis 17:5. Él dio primacía sobre todos los otros hombres. Dios renombró a Sara como Sara, cuando la hizo la madre de las naciones en Génesis 17:15 al 16. Él le dio a Sara primacía sobre todas las otras mujeres. Dios renombró a Jacob como Israel, el nombre de la nación judía. Y Jacob fue el primer israelita en Génesis 32:29. Dios renombró a Simón como Pedro en Mateo 16:18, dándole entonces primacía sobre todos los apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué otra cosa Dios le daría un nuevo nombre? ¿Cuál es el propósito que usó estos ejemplos? Que yo uso estos ejemplos. Existe una ley en la regla de estudio bíblico que se llama la ley de la primera mención. Cuando es mencionado en la Biblia por primera vez, el significado de ello permanece al mismo otra vez en todo el resto de la Biblia. Cuando Dios dio autoridad a alguien en las Escrituras, Él cambió el nombre de esa persona. Los protestantes reconocen esta regla en la hermenéutica. Dice definiendo la primera mención de una cosa en la Biblia, una palabra, una frase, una doctrina, un término, etcétera, 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 define su uso a través del resto de las Escrituras. J. Edwin Hartill, en su libro Principles of Biblical Hermeneutics, o en español, Principio Bíblico de Hermenéutica, expresó este principio así: Dios indica en la primera mención de una cosa la verdad conectada con esa cosa en la mente de Dios. El doctor A.T. Pierson también notó este principio en la Biblia y dijo en la primera vez que una cosa se menciona en la Escritura, esta cosa tiene un significado que llevará a través del resto de la Biblia. La ley de la primera mención, como fuera aplicada a Abraham, Sara e Israel, trabaja muy bien, porque entonces algunos creen que no trabaja para Simón. En resumen, cuando Jesús menciona y cambia el nombre de alguien, es porque ese alguien tiene propósito, un plan para esa persona, ya predestinada, o sea, planificada desde la eternidad. Sabiendo esto, nos damos cuenta de que Jesús tenía ya un plan para Simón, el de ser el Cefas, Petro, roca, visible de la iglesia, el Cefas visible de la iglesia. Esto quizás no indica que fue un papa, pero sí indica la importancia de esta persona en la historia de la iglesia. Dato: fueron 162 veces que el nombre Pedro o Simón aparecieron en las Escrituras. 23 veces fue nombrado solo Simón y 6 veces como Cefas. El apóstol Juan es el segundo apóstol más nombrado, que fueron una cantidad de 48 en total. Vamos al texto en disputa. Mateo 16. Llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías, uno de los profetas. Dice él, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16, 13, 16. El paso a la parte pagana del lago, que dicen 16:5, tenía por objeto salir del territorio judío. Cesarea de Filipo era la capital del territorio gobernado por esta tetrarca, hermano de Herodes Antipas, Lucas 3:1. Para proponer a sus discípulos la cuestión de su identidad, Jesús los saca del territorio donde reinaba la concepción del Mesías davídico. Primera pregunta, ¿cuál es la opinión de la gente? O sea, los hombres sobre Jesús, el Hijo del Hombre. El hombre es el portador del Espíritu de Dios, 3:16. Por contraste, los hombres en general son los que no están animados para ese espíritu, los que no descubren la acción divina en la realidad de Jesús. El hombre, la expresión se refiere claramente a Jesús en paralelo a las primeras personas yo, de la pregunta siguiente, que está en el versículo 15. Este pasaje muestra con todas evidencias que Mateo no interpreta el Hijo del Hombre como un título mesiánico. Resultaría ridículo que Jesús va a proponer a los discípulos la pregunta decisiva, les dé la solución por adelantado. Incomprensible. En este lugar y momento, cuando Jesús dirigiéndose a los discípulos le hace abiertamente esta pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús no lo ignora por su conocimiento sobrenatural. El contacto de los apóstoles con la muchedumbre causa
de la predicación y los milagros de Jesús le había hecho recibir toda clase de impresión en torno a esto. Las que recogieron eran estas. Jesús para uno era Juan Bautista, sin duda resucitado, como sostenía el mismo Antipas, pues esta opinión había cobrado cuerpo en el pueblo, ya que Lucas mismo dice que Antipas estaba preocupado con la presencia de Jesús, puesto que algunas decían que era Juan, que había resucitado entre los muertos, Lucas 9:7. Para otros Jesús era Elías. Lucas también recoge en otro lugar esta creencia popular. Jesús era para diversos grupos Elías que había aparecido, Lucas 9:8. Según la estimación popular, Elías no había muerto y debía venir para manifestar y ungir al Mesías. Otro pensaba que fuera Jeremías, como dice Mateo. El profeta Jeremías era considerado como uno de los grandes protectores del pueblo judío, sobre todo por influjo del libro de Segunda de los Macabeos, 2:1-12. También en los apócrifos del libro cuarto de Esdras se considera que será enviado como protector del pueblo judío. Sin embargo, esta obra es de origen cristiano, pero no pasaba por un precursor del Mesías. Mateo ya hizo referencia a él, lo vemos en Mateo capítulo 2:17. ¿Acaso se lo cita, por ejemplo, prestigio que tenía en el judaísmo y del que se podía esperar cosas extraordinarias? Por último, sin saber a ciencia cierta quién sea, para muchos era algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Lucas era el poder milagroso de Cristo, como dicen Lucas, el poder milagroso de Cristo, el que los hacía creer en la resurrección de un muerto, Mateo 14:2 y Marcos 6:14. No deja de extrañar que los apóstoles no citen, tomando de la opinión de la gente, el que él fuese o pudiese ser el Mesías, recordando que hasta antes ya había sido declarado como tal, Lucas 4:41, y salían también demonios de muchos dando voces, decían: tú eres el Hijo de Dios, mas riñéndose no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Pero la gente había ya sospechado y aceptado que él lo fuese. Mateo 9:27, Mateo 12:23, Mateo 15:22, Juan 6:14-15. Probablemente el motivo de esta omisión sea debido a la estructura literaria que se quiere destacar la mesianidad de Cristo en un capítulo y confiese aparte, reservado a los apóstoles. Por eso, después de oír de que la gente pensaba de él, se dirige a los apóstoles para preguntarle abiertamente qué es lo que a estas alturas de su vida o de su contacto de 2 años con él han captado a través de su doctrina, de su conducta, de sus milagros. Era un momento sumamente trascendental. Si no fuera que Jesucristo tenía un conocimiento de todo por su ciencia sobrenatural, se diría que esperaba impacientemente la respuesta de sus apóstoles. Los 3 sinópticos no dicen la respuesta que hayan podido tener estos. Solo reconocen la respuesta que le dirigió Pedro. Pero todos los detalles acumulan que la narración de Mateo para indicar no solo la precisión que interesa destacar, sino con ella acusar la solemnidad del momento y la trascendencia del acto. Mientras que Marcos y Lucas presentan sin más a Pedro, Mateo lo precisa ya de antemano como Simón Pedro. En efecto, Pedro no tenía por nombre Simón. Mateo 4:18. En Juan se lee que Jesús, al ver por primera vez a Simón, le anunció que será llamado Pedro. Juan 1:42. Ya desde principio, o sea, Cefas, que es lo mismo, ya desde un principio Jesús puso en Simón la elección para Pedro para ser piedra o roca. El considerar aquí los 2 nombres es sumamente oportuno. La confesión de Simón Pedro es expresada así por los 3 evangelistas sinópticos. Tú eres el Cristo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como dicen Mateo, Marcos, Lucas. Manifiestamente, la fórmula transcrita por Mateo es más completa, explicando toda la gran portada divina de la persona de Jesús. La fórmula de Marcos confiesa la mesianidad de Jesús. Estoy ahí en vivo. En ello también coincide la primera parte de la fórmula de Mateo. Esta primera parte, en la que se confiesa por Pedro la mesianidad de Jesús, es admitida por todos en virtud de la explicitud de las palabras. Su confesión es aquella región y solo no tiene el peligro de entusiasmo revolucionario. Muchos indican que la roca en la confesión de Pedro hay que tener mucho cuidado. Muchos indican que la roca es la confesión de Pedro. Hay que tener mucho cuidado con esta objeción. ¿Por qué? Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. 5, hermano. Gracias, hermano. Tú eres el Rey de Israel, como dice en Juan 1:49.
Natanael confesó que Cristo era el Hijo de Dios, igual que Pedro, y también lo confesó como Mesías, ya que añadió que él era el rey de Israel. Pero Jesús no le dijo a Natanael que era el Cefas. Vemos también en Juan 1:50, le contestó Jesús: ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera, cosas mayor que estas verás? Si la roca es confesar que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, ¿por qué no se lo dijo a Natanael en esta ocasión? Si respondió lo mismo que Pedro. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, como dice en Juan 11:27, María Magdalena. María Magdalena respondió con fe, igual que Pedro, pero ¿por qué no le dijo a ella que era Cefas, como lo hizo con Pedro? Si la confesión es la roca, Jesús debió decirle a María Magdalena que ella era Cefas, pero no lo hizo. Me quedan como 4 minutos, la 3. La roca en Mateo 16:18 es Cristo. También solemos escuchar que en Mateo 16:18 Cristo se refiere a él mismo y no a Pedro como la roca sobre lo que será edificada la iglesia. Yo sé que mi oponente va a utilizar ese argumento. Bueno, esta interpretación, además de ser antibíblica, que luego probaré por qué, también está mal lingüísticamente, pues rompe el orden semántico. Veamos un ejemplo similar. Yo tengo un carro y un camión, y este es azul. ¿Cuál es azul? El camión, porque es el sustantivo más cercano del pronombre este. Y sobre esta piedra, como sustantivo, su nombre más cercano es Pedro, no es Cristo. Pues este es quien habla. Además, tenemos la siguiente cita. Así pues, todo el que se oye estas palabras mías y las pone en práctica, se asemejará a un varón sensato que ha edificado casas sobre la roca. Las lluvias cayeron torrentes, vinieron los vientos, soplaron y se arrojaron contra aquella casa. Pero ella no cayó, porque está fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica se asemeja a un varón insensato que ha edificado su casa sobre la arena. La lluvia cayeron, los torrentes vinieron, los vientos soplaron y la arrojaron contra aquella casa y cayó, y su ruina fue grande. Mateo 7:24-27. Como católicos, creemos que Cristo es el varón sensato que edifica su casa, la iglesia sobre la roca. Pedro, ese texto de Mateo 16:18, él es el que está edificando ahí. Él no es la roca. Él está edificando. Es un género literario distinto. Comparaciones entre Mateo 7:24-27 y Mateo 1:28 son muy claras. Es por eso que como Cristo es el varón sensato, pues hace la voluntad del Padre, tiene que ser entonces Pedro la roca sobre la que se edifica la iglesia. En segundo lugar, si vemos el griego, ¿cuánto me falta, hermano? El texto, el griego dice epi taute te petra. ¿Cómo puede verse la palabra esta? Dos. Gracias, hermano. La palabra esta se está usando una expresión de dos palabras. El adjetivo demostrativo de dativo taute con el artículo dativo te, para demostrar así la fuerza implicada en la cualidad demostrativa. Por eso, esta frase puede traducirse como esta misma. Entonces, Mateo 16:18 en realidad dice: tú eres Pedro y sobre esta misma piedra edificaré mi iglesia. El uso tautete nos aclara que Jesús está hablando de la misma piedra que acaba de mencionar. Ahora bien, ¿hay otro texto en el Nuevo Testamento que se use tautete? Sí, véase el uso de tautete en Mateo 14:30. Esta misma noche me negarás. Hechos 27:23. Esta noche se me ha presentado un ángel. ¿Cuál noche? Esta misma, no la de ayer, no la del otro día. Entonces, basándose en el texto griego, no podemos pensar que Jesús haya movido el dedo, como dicen algunos de ustedes, hacia él, diciendo: tú eres Pedro, y luego señalándose a él. Así mismo dijera: y sobre esta piedra. El texto no da para eso. Conforme a la traducción directa del griego, no tendría sentido. La palabra misma se refiere a la misma piedra anteriormente citada, pero con todo lo anterior entendemos que no se está hablando de dos piedras, sino solamente de una de Simón. En mi próxima intervención voy a completar sobre lo de las llaves y hablar con lo de tiempo. Ready. Perfecto, hermano. Muchas gracias. Con mucho. Hermanito Alex, ¿está listo para su exposición? Sí. Perfecto, hermano. Cuando usted comience a exponer,
Yo le doy clic al cronómetro. Adelante. Gracias, le agradecería que cerraran los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado al amigo Mónico Vázquez, pues el tema de hoy no es el primado de Pedro. Mónico, te aclaro, ¿no? No es el primado de Pedro. ¿Ya? Es Pedro el primer papa. Y usted el día de hoy nos ha dado a entender o nos ha dicho en su argumento, dice que primero que ustedes se basan en la tradición apostólica. Vamos a ver si en la tradición apostólica a Pedro se le llamó papa. Habla usted del primado y usted habla la teología de la primera mención. Pero a este mismo, al nombrar usted esto de la teología de la primera mención en Pedro, dice usted mismo, ser nombrado Cefas, piedra o roca, esto no indica que fuese papa. Imagínese. Bueno, no, yo te interrumpí. No, no es eso, es que él me está haciendo refutación, no es refutación, es exposición. Por eso estoy exponiendo. Lo que pasa, hermanito Mónico, que es su tiempo de él y si él así lo quiere hacer, pues es ventaja para usted, ¿no? Usted lo va a poder contrarrefutar en todo caso, ¿no? Sí, estamos bien. Le voy a reanudar su tiempo al hermanito Alex, ¿está bien? Perfecto. Okay. Permítame. Iba 1 minuto 34, pero se lo voy a reanudar. Permítame, hermano, permítame detener aquí. Restablecer en 0. Hermano Alex, cuando usted comience otra vez con su exposición, yo le presiono el botón, ¿ok? Para que tenga sus minutos completos, ¿está bien? Listo, gracias. Volvemos. El amigo Mónico Vázquez nos ha hablado de la tradición apostólica. Y vamos a ver si por la tradición apostólica, la Biblia, los apóstoles llamaron a Pedro papa. También nos ha hablado del primado y eso hoy no está en discusión, hoy no el texto o el debate no es primado, el debate es Pedro es el primer papa, eso es el debate el día de hoy. Nos ha hablado de la teología de la primera mención, o sea, la escritura es clara y siempre el Señor pone a Pedro siempre en un primer lugar, ¿ya? Pero también usted hablarnos de la teoría o la teología de la primera mención, usted mismo hoy se ha refutado, amigo Mónico, y usted nos ha dicho las siguientes palabras. Ser nombrado Cefas, piedra o roca, esto no indica que fuese papa. Imagínese. Y ese es el debate el día de hoy. Por lo tanto, usted mismo en su argumento, acaba de negar que Pedro fuese el primer papa. Usted mismo en su argumento, según la teología de la primera mención que usted nos ha expuesto el día de hoy, con Sara, con Abraham, ¿no? Y con Pedro, usted mismo nos dice, pero que ser nombrado Cefas, piedra o roca, esto no indica que fuese primer o fuese un papa. Es evidente, y voy a mi argumentación, es evidente que según lo que usted nos ha expuesto, según lo que usted ha expuesto en esta noche, su primera exposición, el Señor Jesucristo llama, seguimos, ya interrumpieron de nuevo, ¿me puedes decir por qué interrumpen? Hay un micrófono abierto. Sí, hermanito Alex, mire, con todo respeto le voy a decir, no sé bien cómo ustedes dos quedaron por interno, pero a mí me dijeron que este es momento de exposición. Estoy exponiendo. Bueno, yo cuando yo intento debatir así, yo intento explicar. Aquí no hay reglas, amigo. O sea, reglas no hemos puesto. Yo estoy exponiendo. Reglas no hemos puesto. O sea, solamente 2 tiempos de 15 minutos que son para exposición. Usted verá cómo los usa, cómo quiere usarlos. Yo los estoy usando de esta manera.
Ah, bueno, perfecto. Yo, recuérdense que solo soy invitado, no me dieron los detalles de los pormenores. A mí me dijeron que iba a ser exposición, exposición. Si ustedes quedaron de acuerdo que lo iban a usar como ustedes lo quieran usar, pues está bien, ¿verdad? Adelante. Bueno, no, pues si gusta, Mónico, da tu segundo tiempo, yo termino aquí. Yo termino aquí, listo, dale. Dale. No, pero ¿por qué? No, dale, continúe. No, pues que ya 2 veces me han interrumpido. No, la primera vez se le interrumpió y ahorita pues yo como moderador, yo sí puedo interrumpir si yo noto que algo... No, por eso, dale, Mónico, dale, yo termino aquí, no te preocupes, ya. No, Ya expuse, ya. no, Dale. Dale. Mire, le puedo reanudar el tiempo, simplemente le estaba... No. Es que, hermanito, no está malo, reanúdelo otra vez. Mónico, ahorita déjame a mí. Sí, ok. No, hermanito Alex, usted, si ese es el caso que usted me acaba de explicar, pues adelante, ¿no? Yo le reanudo su tiempo y adelante. Yo solo quería saber lo que no me dijeron. Sí. Como usted decida. No, dale a Mónico, que Mónico haga su segunda exposición ya. Bueno, yo considero de que usted debería de hacer su exposición de la manera que usted considera hacerlo, pues, dadas las circunstancias. ¿Verdad? Ay, Dios mío. Bueno, si no van a haber interrupciones, pues yo continúo. Si no, pues dale a Mónico, por mí no hay ningún problema. Yo ya tuve que lo que decir, ya Mónico se refutó solo, bueno. No hay ningún problema por mí. ¿Listo? Bueno, mire, hermano Alex, yo sé que a usted le molestó la interrupción, le pido perdón por eso, le prometo que no va a volver a pasar. Ahora yo creo que las cosas ya están más claras, ¿no? Entonces, adelante, hermanito, le voy a volver a restaurar su tiempo. No, déjalo ahí, no sé cuántos minutos van, déjalo ahí si quieres, no hay ningún problema. Ahí está, adelante. Adelante, hermano. Señor. Continúo. Según la teología católica, toma las confesiones o las palabras del Señor Jesús. En el capítulo 16, verso 18 en adelante, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. También hemos escuchado al señor Mónico citarnos Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. 7, verso 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Bueno, no hay necesidad de que leamos todo esto, pero hemos visto que se nos dice de parte de la teología católica que Cristo es ese hombre, ¿sí? Según la forma literaria de la Iglesia Católica, Cristo es ese hombre que fundó su casa sobre la roca que es Pedro. Ahora, pues según la teología de la digamos, de la comparación, ¿no?, que usa la Iglesia Católica, pues tiene algún sentido, porque evidentemente el Señor le está diciendo a Pedro que él es la roca, que es la piedra, Cefas, ¿ya? Tú eres Pedro, significa piedra. Pero cuando vamos a la interpretación bíblica, no a la teología de la comparación, ¿sí? Es que Pedro es Cefas y el Señor está hablando de una roca. No, esa teología no se puede aplicar en la Biblia o en la interpretación bíblica. Lo que hay que usar, la Biblia me dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Eso es interpretación bíblica. Nos dice además Pablo, digámoslo así, en su forma de darnos a nosotros una interpretación exegética, como Pablo decía, nos dice
comparando lo espiritual a lo espiritual. Primera de Corintios capítulo 3, allí lo encuentra. Y también dice Pablo en el capítulo 4, dice, no podemos pensar nada más allá de lo que está escrito. Y vemos que lo que usa la Iglesia Católica para decirnos, enseñarnos o informarnos que Pedro es el primer papa porque fue llamado la roca, es hablar más allá de lo que está escrito. No es comparar lo espiritual a lo espiritual y tampoco es hablar conforme a la palabra de Dios. Porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, usando esta norma de interpretación bíblica, vemos que ni Pedro ni la iglesia fundó, escuche bien, su fe sobre Pedro. Recordemos algo, ya Mónico Vázquez nos informó y nos dijo que la teología de la primera mención que él usa nos está diciendo que a ser nombrado Cefas o Pedro, ya, o Simón como Cefas o Pedro, no está diciendo que sea papa. Entonces ya con esto nos está diciendo que no fue el primer papa, ¿sí? Apostólicamente. Ahora, volviendo a lo dicho, la manera correcta, no la teología de la comparación. No, es que a mí me parece que debo comparar esto con esto. Así el Señor le dijo a Pedro que él era Cefas, o sea, la roca o la piedra. Entonces yo comparo esto con Mateo 7 y dice que el que edifica su casa sobre la roca, o sea, Pedro, la teología de la comparación. No, vamos a hablar conforme a lo que dice la Escritura, comparando lo espiritual a lo espiritual. Lo dice Primera de Corintios 3, para que lo busquen. Allí está. No podemos hablar más allá de lo que está escrito. Hace la Iglesia Católica. Siempre nos habla aún más allá de lo que está escrito, no comparando lo espiritual a lo espiritual. Lo espiritual es la palabra de Dios. La palabra que yo os hablo es espíritu y es vida, dijo el Señor. Y es más, piensan aún más allá de lo que está escrito. Ahora, cuando nosotros analizamos lo que dice Pedro, ¿quién es la roca o quién es la piedra? El mismo Pedro, escuche bien, no dice que él es la roca o es la piedra sobre la que la iglesia está edificada. No, eso es falso. Vamos a leer Hechos capítulo 4. Dice, entonces Pedro, desde el verso 8. Entonces Pedro, y ahorita me van a decir los católicos que se refiere a otra roca. Es que Jesucristo es la roca principal. Pero recordemos que aquí el señor Mónico Vázquez nos ha dicho que Cristo edificó su iglesia sobre Pedro. ¿Sí? La fundó sobre Pedro, porque Pedro es la roca. Pero qué extraño, o la piedra, qué extraño, porque el mismo Pedro dice que no es él. Y yo sí sigo los reglamentos bíblicos, comparando lo espiritual a lo espiritual, no pensando más allá de lo que está escrito. Y si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aquí dice Pedro, no, aquí no dice Pedro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien Dios resucitó de los muertos, es por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, mire lo que dice aquí, este Jesús, Pedro no dice, yo soy la piedra, yo soy la roca. Pedro no está diciendo esto. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Este Jesús no es otro. ¿Ustedes por qué usan la teología de la comparación y no usan la teología de lo que dice Pedro? Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Eso que ustedes dicen es antibíblico. Eso que ustedes manifiestan no está en la Biblia. Nadie, ningún apóstol, nadie dijo que la iglesia estaba edificada sobre Pedro. Nadie dijo eso. Nadie dijo eso. Ya, ahora, aunque el texto de Mateo capítulo 16 no es el que está en discusión aquí, no está en discusión. Ahora, Pablo habiendo conocido a Pedro, dice Pablo que habiendo subido a Jerusalén a ninguno de los hermanos vio, sino a Cefas
y a Jacobo, hermano de Jesús, y a Juan. Dice que no vio a ningunos más. Los que eran considerados columnas. Pero el mismo Pablo, que fue revelado este evangelio glorioso de parte del Señor Jesús, no dice que Pedro sea esa roca. Por ninguna parte lo dice. Ahora, antes al contrario, Pablo nos dice, usted nos dijo que estaba fundada la iglesia sobre Pedro. Pero mire lo que dice Pablo. Porque nadie puede poner otro fundamento sino el que está puesto, el cual es Pedro. Así dice la teología o la Biblia católica o el pensamiento católico. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Pedro. Pero así no dice ni en el griego, ni en el español, ni en el inglés, ni en el alemán, así no dice. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra que cada uno se hará será manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Ya? Nosotros estamos edificados y el mismo Pablo lo dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Pedro mismo. Eso es lo que piensa el católico. ¿Sí? Pero ¿por qué el católico piensa así? Porque son engañados, son manipulados, son distorsionadas las palabras bíblicas, ¿sí? Porque tienen la teología de la comparación, no la teología de la exégesis bíblica. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios, no. Tienen la teología de la comparación, no más. ¿Sí? Comparan, pero no miran que lo que Pedro dijo es, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Y el mismo Pablo ratifica, no podemos pensar más allá de lo que está escrito, que debemos comparar lo espiritual a lo espiritual. Y Pablo está diciendo aquí que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ustedes están colocando otro fundamento, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y Pablo lo dijo, siendo la principal piedra del ángulo, Pedro mismo. Ah, qué extraño, pero mi Biblia no dice así. En el griego no dice así. Sí, usted que es un estudioso del griego, igual también soy yo. Pedro no dice así. Perdón, Pablo no dice así. Pablo dice edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Y usted le voy a recordar algo. Le voy a recordar algo. Los judíos edificaban sobre la roca. Sus edificaciones eran sobre la roca. Ahora, la construcción moderna siempre busca el suelo firme, no la arenilla. Donde hay un suelo firme, allí se edifica. Cuando esos cimientos es por encima de la tierra, hablando de la construcción moderna, se usan, aquí en Colombia se llaman pilotes, ya se entierran unos pilotes hasta encontrar el suelo firme, o sea, la roca. Y sobre eso se ponen las zapatas, como se le llama aquí en Colombia. Bueno, sigamos. No sé cuántos minutos me queden. El mismo Pedro, vamos a leer el mismo Pedro. Carta del apóstol Pedro. Mire que Pedro dice que él es la roca. Mire, acordaos de mí, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, gracias. Dice Pedro aquí, acordaos de mí, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, para Dios soy escogido y precioso. Vosotros también como piedras vivas edificados como casa espiritual y sacerdocio santo en mí, ¿ya? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de mí. Este es el pensamiento católico. Este es el pensamiento católico. Pero las palabras textuales de Pedro son muy distintas. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, edificados como casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Bueno, voy a hacer un paréntesis aquí antes de interpretar esto. ¿Por qué Pedro no puede ser la roca?
sobre la cual edificaba la iglesia. Este texto tiene la interpretación de lo que Pedro está diciendo. Pero el amigo Mónico nos habla de la tradición apostólica. Yo quisiera preguntarle a usted, Mónico, si usted está amable ahorita en sus segundos 15 minutos, nos puede decir qué apóstol llamó a Pedro. ¿Lo llamó el cimiento? ¿Lo llamó el fundamento? Yo quisiera saberlo porque usted nos acaba de decir que Cristo fundó, edificó, cimentó su iglesia sobre Pedro. Como es la tradición apostólica, ¿qué apóstol llamó a Pedro el cimiento, el fundamento de la iglesia, sobre la cual la iglesia está fundamentada o edificada? Quisiera saberlo. Y dos, ¿qué apóstol? Pablo, Juan, Santiago llamaron a Pedro Papa. Pues usted ya se refutó desde un principio con su teología de la comparación. La frase ser nombrado Cefas, piedra o roca, esto no indica que fuese un papa, pero sería bueno, según la tradición apostólica, que usted nos dijese dónde la iglesia llamó a Pedro el papa Pedro. Sería bueno. Ahora, no sé cuánto tiempo me quede para seguir en un minuto. Bueno, gracias. Aquí en este texto, en mis segundos 15 minutos, voy a mostrarles por qué Cristo y no Pedro, según lo que dijo Pedro, que no era él la piedra, sino Cristo. Les voy a mostrar por qué. Les voy a mostrar. Y el cimiento es inconmovible. Pedro murió. Sus huesos volvió al polvo. Cristo resucitó. Por eso su iglesia está fundamentada en la verdad, no en una mentira, no en una teología de la comparación, no, sino en la teología, la única teología, la que viene del cielo. Esta. Aquí se encuentra el fundamento de la iglesia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, hermanito Alex. A mi entender, quiero corroborar con los dos. Tengo entendido que ahorita sigue una sección de preguntas o sigue otra sección de 15 minutos. Cualquiera de los dos me puede contestar. Tengo entendido que es otros 15 minutos más de exposición. Perfecto. Ok, perfecto. Entonces, hermanitos, permítanme, voy a reanular mi reloj. Mónico, cuando usted esté listo, cuando usted comience a exponer, yo le tomo el tiempo. ¿Perfecto? Perfecto. Voy a apagar mi micrófono. Bien. Un recordatorio a mi amigo Alex Cerrato, las preguntas es al final. Bien. Voy ahora, mi primera exposición solamente evidencié de que Cristo pone a Pedro como el cefa, como el fundamento también de la iglesia. Y eso tengo otro texto más que lo puede evidenciar. Alertemente al amigo Alex Cerrato pues se lo olvidó. Ahora voy a evidenciar de dónde es que nosotros decimos papa a Pedro y a todos los obispos de Roma. Papa viene del griego papas, que significa piedra, padre. ¿Por qué le llamamos papa al obispo de Roma? Antes de contestar, debemos mencionar varias cosas. Mateo 16, 19, donde dice, a ti te daré la llave del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Jesús cumple una profecía bíblica. Y Isaías 22, 22 al 23. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Es el único lugar en el Antiguo Testamento donde las llaves son simbólicas. La iglesia es ahora la nueva casa del nuevo rey David. Hechos capítulo 15, versículo 16. El rey Jesús tiene las llaves. Apocalipsis 3, versículo 7. Y ahora
como cualquier rey, se las confía al cuidado de su mayordomo Pedro. Aquí estamos hablando también de la mayordomía. Algunas personas tratan de usar el argumento de Isaías 22:22, refiere a Jesús porque el profeta anunció al Señor. Es verdad que Isaías profetizó a Jesús, pero el capítulo 22 al 23, no habla de Jesucristo. El rey Ezequías, el descendiente real del trono de David, le hace mayordomo del palacio a Eliaquim. La profecía sobre las llaves trata de Eliaquim, no del rey, quien las entrega. Jesús en Apocalipsis 3:7 tiene las llaves de David, pero él no es el mayordomo. Como los reyes del Antiguo Testamento, Jesús desciende del trono de David, da las llaves a Pedro, su mayordomo. En resumen, las llaves son símbolos de autoridad. En Juan 10:2-3 leemos: pero el que entra por la puerta es pastor de la oveja. A este le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz, y a sus ovejas le llaman una por una y las saca afuera. Son dos personajes que están en este texto: el pastor y el portero. El portero tendrá la llave, por supuesto. En resumen, Jesús tiene las llaves, Apocalipsis 3:7, y se las da a Pedro para edificar su iglesia. Y esta pertenece a Jesucristo, no a Pedro. Edificaré mi iglesia. Si hacemos la interpretación de Isaías 22:22 al 23, vemos algo similar. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilquías. Le revestiré de su túnica con su fajín, lo sujetaré, tu autoridad pondré en su mano, y será el padre, subrayen padre, para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre sus hombros, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Le hincaré como clavija en lugar seguro y será trono de gloria para la casa de su padre. Isaías 22:20-23. En situación de sobra será elegido por Dios Eliaquim, a quien Dios le llama mi siervo en razón de su fidelidad. Dios le revestirá con las insignias de su cargo, túnicas y cinturón, y por su conducta merecerá el título de padre para con los habitantes de Jerusalén y Judá. Dios le dará la llave de la casa de David, símbolo de su poder como mayordomo del palacio y primer ministro o visir. Su poder será extremadamente amplio, abrirá y nadie cerrará. Nadie le podrá disputar el poder. Parece que el encargado de tal oficio debía llevar ritualmente la gran llave de madera sobre su hombro. Versículo 22. Yahvé lo fijará como un clavo o estaca de tienda, que es el sostén de la cuerda de la misma. Versículo 23. Y será como un trono glorioso de la casa de su padre. Su familia será honrada en él y en su posición social, que es para él como un trono glorioso. Todos sus parientes, aún los más lejanos, con todos los utensilios pequeños, desde las copas hasta los odres, querrán apoyarse en él para obtener empleos y dignidades y satisfacer su ambición. Podemos ver en ambos textos mucha similitud. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Dios mismo dice, él dará la llave de la casa de David a Eliaquim. Mateo, versículo 16-19. A ti te daré la llave del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Vemos que Cristo es el que da la llave a Pedro. Es similar a lo que profetiza Isaías. Algunos, ante la clara evidencia, tienden a negar, afirmando que Isaías se habla de llaves, mientras Mateo está hablando de llaves. Toda persona que conozca un poco de Biblia sabrá que el Evangelio de Mateo, a diferencia del de Marco y Lucas, tiene tendencia a los plurales. Mateo 4:3, Mateo 8:26, Mateo 12:46, Mateo 15:36. Además, en Mateo 16 se trata de una relación cielo-tierra y no un mero reino terrestre, como en Isaías 22. Por lo tanto, Pedro tiene dos claves, uno celestial y uno terrenal, ya que en su maestro es un doble rey, lo terrenal, sucesor de David, y el eterno rey de los cielos. ¿Sí? Así que la palabra padre en griego es papa, y por esa razón es que le decimos a Pedro el primer papa, porque él es el mayordomo, el que tiene, y debe de considerarse como el padre. Bien, así lo dice la profecía. Ahora, yo sé que pues mi oponente quizá a lo mejor va a indicar de que pues no, él es Cefa, bueno, ya él dijo que era roca, pero para beneficio de lo que están escuchando,
Cefas en ningún momento, en ningún diccionario dice que es piedra pequeña. Piedra pequeña es lo que dijo el amigo Alex Serrato, que es donde dice piedra viva. Ahí la palabra que se utiliza es litos, piedra viva. Y que mira qué desgraciado es que Pedro le dice piedra viva a Jesús y también piedra viva a nosotros. O sea, compartimos la misma similitud. Lo mismo que hace Pedro, lo que hace Jesús con Pedro. Jesús es nuestra roca espiritual, Pedro es nuestra roca visible. Él lo dejó así es que hay que aceptarlo. El diccionario Douglas Tenney dice, el más prominente de los 12 apóstoles, hablando de Pedro, en el evangelio destacado, líder de los primeros años de la iglesia, su nombre original era Simón, un nombre muy común, o más propiamente Simeón, Hechos 15:14. Pedro, Reina Valera, la diccionario de Reina Valera de 1909. Roca o piedra, en ningún momento dice que es piedra pequeña. Diccionario Alfonso Lockhart, apóstol del Señor Jesús. La palabra Cefas significa piedra en arameo. No dice piedra pequeña. Diccionario de Jerusalén. Pedro, no del latín Petronus, sino forma masculina de la traducción griega del arameo Kefa. Bien. La fórmula griega es Petra. Obviamente, el masculino de Petra es Petro, pero Petro no significa piedra pequeña, es el masculino de Petra. Diccionario bíblico adventista, Pedro, piedra, traducción de arameo Kefas, roca, piedra. ¿Ve que en ningún momento dicen que es piedra pequeña? Como vemos, por ninguno de estos 5 diccionarios bíblicos se indica que Pedro significa piedra. Uy, se me está botando la batería. En el griego koiné común ya existía una palabra para piedra pequeña y esta es litos, como por ejemplo en el texto de 1 de Pedro 2:4. Y podemos ver también Mateo 4:3, Mateo 4:6, Mateo 7:9. Bueno, hay muchos más que pueden ver esa palabra. Bien. Ya yo respondí lo que indica de dónde viene la palabra Pedro. Ahora, mi amigo Alex Serrato se le olvida que la iglesia reconoce a Cristo como la roca. Y lo dice en el catecismo. Pero también reconoce a Pedro como el Cefas visible. Lo podemos ver en el catecismo 552, en el catecismo 442, en el catecismo 553. Ahí pueden ver cómo hace la comparación de roca, Cristo, como roca visible, Pedro. Voy a empezar con exponer también. Algo interesante que me dijo el amigo Alex Serrato es que, a ver, ¿dónde está? Yo nunca mencioné en el primer exposición de que Pedro, al yo decirlo hablando sobre Pedra, sobre Cefas, indica que no es papa, porque era mi primera exposición. No había terminado de exponer, Alex. Tenía que esperar mi segunda. En la segunda aquí ya te expuse de dónde viene la palabra papa. Y por esa razón es que se le llama papa. No lo decimos yo, lo dice la misma Biblia. Que te quede claro. Él dice, hablando del fundamento del que está puesto. Se le olvida a mi amigo Alex Serrato, que también dice un texto bíblico. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, o sea, los apóstoles y profetas. Siendo Cristo la piedra angular, y piedra angular no significa Cefas, sino que la palabra que dice para piedra angular es cofane gonía, no Cefas. Y por si acaso, yo espero que usted no lo piense así, porque usted sabe un poco la cultura judía. Las edificaciones judías o israelitas, de los israelitas, no eran piramidal, eran de puente. Y la piedra angular es la piedra que está en el... Denle el tiempo, por favor, para que vuelva a entrar. Claro, ya lo detuve. El tiempo de Mónico está detenido. Tiene que botar el otro. No sé. ¿Qué es el barrio? ¿Hay alguien más ahí? No, eso yo mismo. Lo que pasa es que se quedó como congelado allá. ¿Dónde me quedé? No sé ni dónde me quedé. Bueno. Mónico,
Llevas 11 minutos. 11 Ok. minutos. 11 minutos. No sé dónde me quedé, así que voy a continuar donde estaba, porque de verdad que no sé dónde me quedé. Donde él alcanzó, Alex Serrato alcanzó a escuchar. Estaba indicando que él le había dicho, Alex Serrato, hablando sobre el fundamento puesto en Cristo Jesús como piedra angular. Bueno, piedra angular no es Cefas. Piedra angular significa cofane gonía. Piedra angular. Sí, gracias. Y hay texto bíblico que dice que profeta y los apóstoles son fundamento. Incluso hay un texto bíblico que también dice que la iglesia es el fundamento de la verdad, columna y fundamento de la verdad. O dice así mismo. Creo que en 1 Timoteo o 2 Timoteo, no me acuerdo exactamente. Me pregunta que cuál apóstol llamó cimiento o fundamento a Pedro. Bueno, no encuentro eso en la Biblia, pero sí encuentro donde la misma Biblia llama fundamento o cimiento a los apóstoles. Y eso sí lo encontré. Y eso está en Apocalipsis. Vamos a ver si tengo por aquí. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 21. Dice, no ver si este parece. No, 21, 14. 21, 14. 21, 14. Dice así. Ok. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. 12 fundamentos. La palabra utilizada por fundamento es, digo ahora, temelios o temelión, que significa fundamento, propiamente adjetivo de un fundamento. No lo digo yo, lo dice las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que estoy demostrando? Miren, Cristo comparte lo que es Él. Él es piedra viva. Nosotros somos piedra viva. Él es la luz. Nosotros somos luz también. Él es la piedra, la roca. Y Pedro es la roca. O sea, no hay ninguna diferencia en estas cosas. Los protestantes, pues lamentablemente, y el amigo Serrato, todos los que pretenden eso, se le olvidan esos detalles. No sé por qué razón, pero se lo olvidan. Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí para darle paso al amigo Serrato para ir a la refutación. ¿Cuánto me acaba? 13, ok, casi 14 minutos. Está bien, no hay problema. Ya lo vi. No se oye, no lo oigo. Bien, perfecto. Entonces, Mónico, apaga tu micrófono. Perfecto. Hermanito Alex, mire, voy a reanudar. Tiene sus 15 minutos. Cuando usted comience a hablar, yo le comienzo a contar el tiempo. ¿Está bien? Bien, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, quisiera empezar, antes de explicar lo que me resta explicar, vamos a mirar lo que el amigo Mónico Vázquez usa. Recordemos que su primera exposición fue la teología de la comparación, no la teología bíblica o la manera de interpretar la Biblia. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno no podemos pensar más allá de lo que está escrito y además comparando lo espiritual a lo espiritual. Pero Mónico y la teología católica usa la teología de la comparación, cosa que esa no es una forma bíblica de interpretar la escritura. Pero también encontramos en el amigo Mónico Vázquez la teología de la desinformación y la mentira. ¿Por qué? Porque yo en ningún momento he dicho que Cefas significa piedra pequeña. Te equivocas. Eso lo dijo el señor Eduardo Gutiérrez. Estás hablando con Alexander Serrato. ¿Sí? Mírame bien. Soy Alex Serrato, apologista y escritor universitario. Te dije que Cefas significa piedra, del arameo piedra, roca, igual que Petros. ¿Listo? Mírame bien. No use la teología de la desinformación y la mentira conmigo. Has quedado expuesto como eso mismo. Y lo mismo hiciste en un video contra mí, usando la teología de la desinformación y la mentira, ¿no? Pero bueno, no viene el caso. Eso no es de personas que decimos profesar
alguna, entre comillas, lo hablo en el caso de los católicos, profesar pues que la verdad. ¿No? Bueno, teología de la desinformación y la mentira. Listo, ya quedó. Ahora, tú dices que los apóstoles y los profetas son fundamento, porque eso sí lo dijiste. Y el que lo quiere, pues lo puede ver en el video, su segunda interpretación, su segunda postulación, segundo argumento dice, los apóstoles y los profetas son fundamento. Pero te recuerdo que Efesios 2:20 no dice que los apóstoles y los profetas son fundamento. Allí no dice eso. Dice, edificado sobre el fundamento de. ¿Sí? ¿Escuchas? Hay que leer bien. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento de, no edificados en el fundamento, ¿ya? Que son los apóstoles y los profetas. Allí no dice el texto allí, así. Edificados sobre el fundamento de, o sea, los apóstoles y los profetas tienen un fundamento, dice según la escritura, que el cual es Cristo, ¿no? Pablo mismo dice, no podemos poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento. Entonces, por lo tanto, es la teología de la desinformación y la mentira, lo que tú usas. Vamos al texto de Apocalipsis 21:14. Teología de la desinformación y la mentira. Esto es lo que ama la Iglesia Católica. Teología de la desinformación y la mentira. Apocalipsis 21:14 dice el amigo Mónico Vázquez, y pues este es el credo católico, que los apóstoles son el fundamento, que porque allí habla de 12 cimientos que son los apóstoles, según la teología de la desinformación y la mentira del amigo Mónico o de la Iglesia Católica. Según lo que dice Mónico Vázquez, 21:14 de Apocalipsis, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, los cuales son los 12 apóstoles del Cordero. ¿Sí? Porque está diciendo Mónico, Perdóneme, mi hermano, pero no lo está escuchando. Le detuve el tiempo también. Es importante que él lo escuche a usted. listo, dale. ¿Todo bien, Mónico? Mónico. Aló, disculpen que hubo un bajón de voltaje, no sé por qué. Disculpen. That's all right. So, ¿ya está bien para seguir? Perfecto. Entonces, vamos a apagar nuestros micrófonos y ahorita que el hermanito Alex Rato comience a hablar, sigo con su tiempo. Lleva 3 minutos, ¿ok? Gracias. Seguimos diciendo que el amigo Mónico Vázquez, y como lo hace la Iglesia Católica, usa la teología de la desinformación y la mentira. ¿Por qué? Ya expliqué mis dos primeras postulaciones o argumentos de lo que dijo el Mónico. Y lo tercero es que según Mónico Vázquez, dice que los apóstoles y los apóstoles son fundamento. Que porque Apocalipsis 21:14 dice, según Mónico Vázquez, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, los cuales son los 12 apóstoles. O sea, los apóstoles son el cimiento de la ciudad. ¿Sí? Entonces, si hay, dice Mónico Vázquez, los apóstoles sí son el cimiento. Porque yo le pregunté que era un texto bíblico donde dijera que se llamó a Pedro cimiento o fundamento. Dice, mire que los apóstoles sí. Usó la teología de la desinformación y la mentira en Apocalipsis 2:20, perdón, Efesios 2:20, diciendo que allí los apóstoles y profetas eran el cimiento, cuando no dice el texto así, y también lo dice sobre Apocalipsis 21:14. Pero el texto no dice que la ciudad tiene 12 cimientos, los cuales son los 12 apóstoles. No, hay que saber leer, Mónico. No use la teología de la desinformación y la mentira, ¿sí? Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. No cambie el texto, no los cambie, ¿sí? Recuerde que si alguno añadiere o quitare a su palabra, será hallado mentiroso en su presencia. Eso es grave, eso es grave. Mire lo que dice aquí. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Exactamente, sí tiene 12 cimientos.
pero son los 12 apóstoles, como dice la teología de la desinformación y la mentira de la Iglesia Católica. ¿Son los 12 apóstoles? Dice, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Sobre ellos los 12 nombres, o sea, sobre los cimientos, los nombres. No dice que los apóstoles sean los nombres. También tenía 12 puertas, ¿sí? Las cuales son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces indica que las 12 puertas son los 12 hijos de Jacob. Teología de la mentira y la desinformación. Se llama eso. Aquí dice que los cimientos evidentemente tienen un nombre, como la tienen también las 12 puertas. ¿Sí? Pero no dice aquí, no dice por ningún lado que esos cimientos sean los 12 apóstoles. No dice. Tienen los nombres. Se colocaron los nombres, mas no dice que son los 12 apóstoles. No mintamos, por favor. Ahora, ¿me puede decir cuánto tiempo me resta, por favor? ¿Cuánto? Sí, lleva 6 minutos. Listo, gracias. 9. Gracias. Ahora, para continuar con mi interpretación de lo que estábamos viendo sobre Pedro, sobre lo que Pedro dice, edificados, acercados a él, piedra viva, ¿sí? Vemos que Pedro es imposible que sea esa piedra, porque dice como contiene la escritura. Recuerde que Pedro nos llama la atención y nos dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Ya? Por lo cual también contiene la escritura. ¿Por qué Jesucristo es esa piedra viva? Esa piedra de fundamento. ¿Por qué? Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión, principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Isaías capítulo 28, verso 16. Vamos a ver allá. ¿Por qué lo dice Pedro? Isaías 28, 16. ¿Sí? Y esto es algo, de verdad es muy larguito de explicar, pero se lo voy a explicar brevemente. ¿Por qué? Isaías 28, 16 nos dice que evidentemente Dios pondría en Sión una piedra aprobada. 28, 16. Dice así. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Por eso Pedro dice que el cimiento o el fundamento de la iglesia no es él, es Cristo, porque él mismo dice, por lo que contiene la escritura. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Esa es la interpretación que Pedro dice. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. No dice use la teología de la comparación o de la teología de la desinformación y la mentira. Ahora, recuerde que Dios está colocando en Sión una piedra angular, probada, preciosa, de cimiento estable. Esa es o es Cristo, porque Cristo es la piedra, lo que dice Pablo, ¿ya? Y todos bebían de la misma roca espiritual que los seguía, la cual es Cristo. Y compare eso con Deuteronomio capítulo 32 y le va a dar el mismo resultado que le voy a dar aquí. Ahora, ¿quién es esa piedra probada? ¿Quién es? Capítulo 8, verso 13. Recuerde que la escritura nos dice, Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Y Pedro nos dice, Juan nos dice, ya, que mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Y él fue manifestado, dice, para llevar o quitar nuestros pecados, refiriéndose al Padre. Eso mismo le va a dar como resultado aquí. Capítulo 8 de Isaías, verso 13 dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea el vuestro temor y sea el vuestro miedo. Entonces él, escuche, será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y real morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, en él confiaré. Dios fue manifestado en carne. No Dios Hijo,
el único Dios. La Biblia me habla del único Dios. Por eso Él es la piedra, el cimiento. Y todos bebían de la misma roca espiritual que los seguía, la cual es Cristo. Deuteronomio capítulo 32 nos dice que la roca es Yahweh, Jehová. ¿Sí? Jehová es la roca. Por eso Cristo es la roca. Bueno, pero ya habiendo refutado esto, vámonos a lo que dice usted de capítulo 16 de Mateo, ya para ir rápidamente aquí. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. 1, llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, usted dice que esto se lo cumple Pedro en Isaías capítulo 22, dice usted. Capítulo 22 de Isaías, verso 20. En aquel día llamaré a mi siervo Eliquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré con tus vestiduras y lo ceñiré tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Primero, ¿dónde llamaron? Si esto era una profecía, escuche bien, si esto era una profecía cumplida en Pedro, entonces ¿dónde está ese cumplimiento? ¿Dónde la tradición apostólica llamó a Pedro? Juan, Pablo, Santiago llamaron a Pedro Padre. Si esto era una profecía sobre Pedro, le pregunto, ¿no va a ser capaz de darlo, sí o no? Porque usted también nos dijo, que yo le pregunté a usted, ¿dónde lo llamaron fundamento o cimiento? Estos apóstoles. Y usted dijo, no lo llamaron. Por lo tanto, ya se refutó a lo primero que le pregunté. Yo no tengo ya necesidad de preguntarle eso. Le pregunté, ¿dónde lo llamaron los apóstoles a Pedro? Cimiento, fundamento, y usted dice, textualmente, o lo digo, yo no encuentro esa escritura en la Biblia. No lo llamaron. ¿Sí? Bueno, entonces ya vemos que ya no tengo necesidad de preguntarle eso, porque no lo llamaron cimiento ni fundamento. ¿No? Ahora, pregunto, ¿dónde estos apóstoles lo llamaron Pedro para cumplir la profecía que dice aquí? ¿Dónde lo llamaron, ¿dónde lo llamaron Padre? ¿Dónde lo llamaron Padre? Porque aquí dice, será por Padre. ¿Dónde lo llamaron Padre? Si esto se cumple en Pedro y en la iglesia, ¿dónde lo llamaron Padre? Ahora, yo le voy a mostrar el verdadero significado. Usted dice que a Pedro le fueron dadas las llaves, pero acá dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Y acá dice, te daré las llaves, la llave de la casa de David. Dos cosas muy distintas. ¿Sí? Dos cosas muy distintas. A Pedro le fueron dadas las llaves del reino de los cielos, lo cual es la predicación del evangelio. No vamos a entrar a eso porque no es el debate. ¿Sí? Gracias. Le fueron dadas las llaves del reino de los cielos. Pero aquí dice llaves de la casa de David. Dos cosas muy distintas. Apocalipsis capítulo 3, verso 17, le voy a mostrar que es Cristo en el cual se cumple esta profecía. Cristo en el cual se cumple esta profecía. Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Nos dice así. Nos dice así. Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Perdón, verso 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. O sea, a ti te daré, dice aquí, y será padre al morador de Jerusalén, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. ¿Quién es el que tiene la llave de la casa de David? Cristo. Esto dice el santo y el verdadero, que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es lo mismo que dice acá. Y nadie cerrará y nadie abrirá. Es lo mismo que dice acá. Entonces esta profecía no puede ser Cristo. Dice que es siervo. En Mateo capítulo 12, recuerde que Isaías capítulo 42 habla del siervo de Jehová. ¿Sí? Habla del siervo de Jehová. Dice así, he aquí mi siervo, yo le sostendré a mi escogido, a quien mi alma tiene contentamiento. Esta profecía fue cumplida por Jesús y él mismo lo dijo en Mateo capítulo 12. Búsquelo allá. Mateo capítulo 12 dice que la profecía del siervo, porque el Mesías, esta profecía de Isaías 22 es cumplida por Jesús. No, capítulo 12 dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no lo descubriese para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido. Cristo es el siervo, escuche bien, Cristo es el siervo y él es sobre quien se cumple esta profecía. Dice, y será por padre. ¿A quién se le llamó padre?
Isaías capítulo 9, verso 6. Y un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ahorita en mis 7 minutos les seguiré diciendo o mostrando que Cristo es el que se le llama Padre. Gracias. Tiempo, hermano. Gracias. Muy bien, entonces continuamos con este debate que está muy bueno. Está muy bueno. Casi 80 vistas en vivo. Un saludo para los hermanos. No sé si gustan tomar agua o algo antes de continuar. No, ok, perfecto. Sí, adelante. Adelante, Mónica. Voy a buscar un poquito de agua. Perfecto. Dale, chico, dale. Entonces, en eso que viene el oponente, ¿verdad? Un saludo para todas las personas del chat. Hay casi 83, 84, 85, varía, personas en vivo viendo. Es un gusto. Tanto católicos como cristianos están viendo, están comentando. Hermanitos, hermanitas, con mucho respeto, ¿verdad? Hay que bien decir tanto del hermanito Cerrato, ¿verdad?, como del apologista Mónico. ¿Verdad? Ellos están haciendo algo que la mayoría de nosotros que comentamos, pues no hacemos. Entonces, hay que considerar eso, ¿no? Hay que considerarlo. Entonces, todos están ahí a la expectativa. Mónico, entonces yo tengo entendido que ahorita viene una sección de contrarrefutación, que son 7 minutos, o preguntas. Preguntas, bien, vienen 3 preguntas, y según ustedes me dijeron, usted, Mónico, va a hacer las primeras 3 preguntas corridas, ¿verdad? No intercaladas. Creo que son corridas. Sí, usted va a hacer sus 3 preguntas, el hermano Cerrato se la va a contestar consecutivamente, el hermano Cerrato va a hacer 3 preguntas y usted se la va a contestar. A eso me refiero, ¿verdad? Bien. No intercaladas. Entonces, Mónico, permítame regresar a mi reloj porque es importante. Entonces, Mónico, usted tiene 1 minuto para formular su primera pregunta. ¿Y cuántos minutos van a tener para contestarla? Ahí sí no quedamos de acuerdo. Yo creo que con 3 o 2. Sí. Perfecto. Está bien, permítame un momento, me están llame y llame. Ahí está. Entonces, Mónico, por favor. Un momento. Ya. Bien. Bien, entonces vamos a continuar. Mónico, adelante con tu primera pregunta, por favor. Bien. Primera pregunta, Alex. Con respecto a lo que acabas de decir sobre Eliakim y todo eso, ¿me podrías indicar a mí, usando lo que es el tipo o figura, si Eliakim representa a Jesús o es David que representa a Jesús? No sé si me estás entendiendo. Hermanito Alex, ¿sí entendió la pregunta? Creo que me está preguntando quién representa aquí a... Sí, yo lo entendí. Ok, perfecto. Adelante. Gracias. Bueno, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo del Hilcías. Listo. Le voy a contestar y espero que usted me conteste de la misma manera, amigo Mónico, sin dilaciones. Sí, es evidente que la Biblia habla de que el descendiente de la casa de David, o sea, es David quien representa, o la casa de David la que representa a Jesús. Pero también le puedo decir que esta profecía es fundada en Cristo. Y le voy a decir el por qué.
Cristo es el siervo de Jehová. Isaías capítulo 42, Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 61. ¿Sí? Como siervo, el siervo de Jehová. Y aquí está hablando de su siervo. Segundo, dice que será padre. Dice que será padre. Pedro no fue llamado padre. Cristo, como hijo, ¿sí? Como el siervo, sí fue llamado padre y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Pablo lo llama padre en 2 Corintios capítulo 6, verso 16 al 18. Allí lo llama padre al Dios vivo que estuvo entre nosotros y dice que será a nosotros por padre, dice el Señor. ¿Sí? Allí lo dice. ¿No? Entonces Cristo sí es padre. Cristo también se hace llamar padre. Lo dice Mateo capítulo 16, verso 25. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más los de su casa? En ninguna manera esto habla de Pedro. Además, la profecía la cumple Jesús. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Jesús mismo lo dice que él es el que tiene la llave de la casa de David. No lo dice que es Pedro. Él es el que tiene la llave de la casa de David. Él es el que cierra y ninguno abre, y abre y ninguno cierra. O sea, que él es el que está cumpliendo esta profecía. No lo dice hace rato, lo dice la Biblia, amigo Mónico. Bien, pues justo casi sus 2 minutos. Bien, entonces reanulo el tiempo. Apologista Mónico Vázquez, adelante con tu segunda pregunta. Segunda pregunta, Alex. Entonces, según usted, ¿Cristo es el mayordomo? ¿Sí la entendió, apologista Alex? Sí, señor. Gracias. Adelante con su respuesta. Bueno, le voy a aclarar algo. Cierre su micrófono, Mónico. Yo cierro el micrófono para no tener interferencia. Gracias. Gracias. Le voy a aclarar algo. No lo dice hace rato. Es que no lo está diciendo hace rato. Vamos a leer Isaías capítulo 22. Dice, y será por padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. ¿Quién fue que fue nombrado padre? Se llamará su nombre Padre eterno. Y le pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Usted me tiene, para poderme decir usted que esta profecía fue sobre Pedro, me tiene que decir primero dónde está el texto bíblico que diga que Pedro le fueron entregada la llave de la casa de David. ¿Dónde está? Pero la escritura sí me dice a mí, Apocalipsis, y las mismas palabras de Jesús, que él es el que tiene esa llave, ¿o no? Vamos a mirar. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Allí textualmente lo dice. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave. Escuche bien, lo mismo que dice aquí. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. El que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué dice acá? Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Por lo tanto, esto lo cumplió Jesús, no lo cumple Pedro. Usted es el que tiene un problema serio con esto, ¿ya? Forzarlo bajo la teología de la desinformación y la mentira, decir que esto lo cumplió Pedro. ¿Dónde? Usted es el que tiene el problema. Yo muestro con la Biblia lo que está, lo que dice, y esto lo cumple Cristo, a no ser que su Biblia no diga eso. Creo que terminó. Muchas gracias. Minuto 40. Mónico, ¿listo para tu tercera pregunta? Claro que sí. Tercera pregunta. Adelante. Usted me indicó de Apocalipsis, los cimientos, 12 cimientos que están en Apocalipsis. Ay, se me pasó. Ese sí que no lo tengo. Usted sabe cuál es. No lo tengo anotado. 21:14. 21:14, gracias. Apocalipsis 21:14, usted habló de que hay 12 cimientos, que son los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Así dice. ¿Me podrías indicarles que hay 12 apóstoles adicionales? ¿O qué apóstoles, 12 apóstoles se refieren ahí? Alex, ¿entendió la pregunta, verdad? Sí, claro. Claro, permítame. Cuando usted comience a responder, le tomo el tiempo. Adelante. Listo. La escritura, amigo Mónico, es clara y le voy a dar el nombre de los 12 apóstoles. Vamos a Mateo
Vamos a ver si lo encuentro por acá. Por favor, yo les pido un favor, cierren el micrófono porque se retorna feo y me es molesto. Entonces, el nombre de los 12 apóstoles: Pedro, Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, Andrés su hermano, ¿ya? Perdón, Pedro y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el canista y Judas Iscariote. Pero Judas transgredió y su lugar, pues está discutido, ¿no? Pero el apóstol que el Señor escogió fue Pablo. ¿Listo? Vemos que son 12 apóstoles, pero es que estos son los 12 apóstoles del Cordero, ¿ya? Pero vemos que usted usó la teología de la desinformación, amigo Mónico. Yo ya le contesté su pregunta, pero es que usted usó la teología de la desinformación y la mentira. Al decirnos que la ciudad tenía 12, los cimientos eran los 12 apóstoles, ¿ya? Cuando el texto no dice así. El texto dice que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. No dice que eran los 12 apóstoles, sino 12 cimientos. Y sobre ellos los nombres, los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No dice que eran los 12 apóstoles, sino que los cimientos tenían los nombres. Eso es desinformar y mentir. ¿Sí? Usted tiene un serio problema también con la teología de la desinformación y la mentira. Creo que terminó. Minuto 40. Bien, entonces, continuamos con el segmento de preguntas. Ahora le toca al apologista Alex. Bueno, yo espero que por favor el amigo Mónico Vázquez me conteste así como yo le contesté. ¿Listo? Dígame, amigo Mónico, ¿Cristo le entregó las llaves del reino de los cielos a Pedro o le entregó las llaves de la casa de David? ¿Qué dice la escritura, por favor? ¿Nos puede decir? Es lo mismo, sí, nos puede decir que le entregó Cristo a Pedro las llaves de la casa, perdón, las llaves de la casa, la llave de la casa de David o las llaves del reino de los cielos. ¿Y quién tiene las llaves de la casa de David? Por favor. Mónico, creo que entendiste la pregunta, ¿no? Según las Claro, claro. Bueno, adelante. Cuando comiences, te tomo el tiempo. Yo había indicado bien claramente que él hace lo mismo que hace un rey con su reino. Entrega la llave, pero esta vez la llave del reino de los cielos. Yo dije bien claramente que Cristo tiene la llave del reino de David. Así lo dice. Pero él entrega la llave del reino de los cielos, siendo rey él. Así que el mayordomo no es Cristo. El mayordomo entonces es Pedro. Usted acaba de decir ahorita que era Cristo, pero bueno, está bien. ¿Terminó, Mónico? Sí. Ok, perfecto. Alex, permítame detener el tiempo, reanudar aquí. Bien, Alex, apologista Alex Cerrato, adelante con su segunda pregunta. Según la tradición apostólica, díganos sí o no, Pablo, Juan, Santiago llamaron a Pedro Padre. Según la tradición apostólica, Pablo, Juan, Santiago llamaron a Pedro Papa, Padre. ¿Sí o no? Mónico, hermanito, ¿entendió bien la pregunta? Sí. Bueno, adelante con su respuesta. Bueno, no hay registro ninguno en las Sagradas Escrituras de que le llamen padre a Pedro. No hay. Pero sí hay registro en la tradición apostólica de que le llamen padre. No tengo el dato ahora, pero hay padres de la iglesia que sí le llaman padre a él. Si no mal me acuerdo, el decir padre no está mal en las Sagradas Escrituras. O sea, ustedes le llaman padre a Abraham. Sí que no está mal. Que lo hayan dicho, posiblemente, pero no hay un registro bíblico. ¿Terminó, Mónico, con su respuesta? Perfecto.
Apologista Alex Cerrato, adelante con su tercera pregunta. Hermanito Alex. Hágame un favor, Mónico. Usted me dice que Isaías capítulo 22, verso 20 al 22. Sí, si gusta se lo leo para que estemos en sintonía. Isaías capítulo 22, verso 20-22. En aquel día llamaré a mi siervo Eliquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré con tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá. Hágame un favor, amigo Mónico. Por favor, esto es una profecía y usted dice que se cumplió en Pedro. Textualmente o audiblemente lo hemos escuchado, lo hemos oído a usted y lo hemos visto también decirlo. Por favor, si esto es una profecía y el cumplimiento es Pedro, por favor muéstrenos en los escritos de los apóstoles el cumplimiento de esto, donde los apóstoles dijeron, mandaron, exigieron a la iglesia llamar a Pedro padre o papa, porque pues estamos en el cumplimiento. Entonces debe tener algún cumplimiento donde se le llame a Pedro, el cumplimiento, ¿no? Donde Juan, Pablo, Santiago, los apóstoles, o en los hechos, se exigió que a Pedro se le llamase padre o papa según la profecía de Isaías capítulo 20 al 22. Por favor. Hermanito Cerrato, muy bien. Mónico, entendió la pregunta, ¿verdad? Supongo que sí. Sí, lo entendí, aunque es muy parecido al anterior, pero bueno. Bueno, entonces, cuando comience con su respuesta, le tomo el tiempo, ¿ok? Adelante. Muy bien. Yo había indicado bien claramente de que era una profecía que se cumplía en el Nuevo Testamento y que esa profecía se cumplía en Pedro. ¿Por qué razón dije que era en Pedro? Creo que el amigo Cerrato se lo olvida. Jesucristo es el rey, el que tiene la llave de David, del reino de David. Eso es verdad. Pero se le olvida que, déjeme terminar, se le olvida que el reino de David, o sea, la nueva Jerusalén, la Israel celestial, es la iglesia. Eso se le olvida. Ahora, acabo de decir ahorita que no había un texto, no recuerdo, o sea, no me acuerdo de que hay un texto que los apóstoles hayan llamado padre a Pedro. Pero eso no creo que haya problema. Tenemos el primado, tenemos la mayordomía de Pedro, tenemos el nombre Cefas, tenemos evidencia bíblica de que él tiene la autoridad sobre los demás apóstoles. Incluso le entregan el pastoreo de la iglesia a él primeramente. Y luego un padre. Así que no hay problema con eso. Tenemos la tradición de la pastórica de la Santa Iglesia, en el cual hay padres de la iglesia, o sea, discípulos de los apóstoles que le llaman padre a Pedro. Y hay discípulos de los discípulos también que le llaman padre a Pedro. Así que no hay problema con eso. La evidencia está bien clara. Eliaquín es el mayordomo, profecía cumplida con Pedro, y Jesús es el rey David, o sea, el que lleva, el que tiene el rey, que es el rey del reinado, del reino, que es la nueva Jerusalén. Por tanto, él cumple lo que dice ahí en Mateo 16, 19. No hay problema, llave significa autoridad, y él le entrega la autoridad a Pedro. Esa es mi respuesta. Muy bien, terminaste en 1 minuto 49. Yo sé que algunas veces, y me ha pasado a mí, cuando uno tiene una pregunta, uno espera una determinada respuesta, pero tenemos que entender de que la respuesta que nos dan es lo que ellos ya nos están dando y pues fue lo que entendieron conforme a la pregunta, ¿no? Entonces, por lo tanto, así, vamos a continuar.
Mónico, apologista Mónico Vázquez, tiene 7 minutos, ahorita sí, ¿verdad? De refutación. De refutación, contrarrefutación. Yeah. Bueno, tengo que ser sincero, el señor Alex Serrato no me ha dado argumentos o exposición. Mónico, ¿no? Con todo respeto te pido, en tus 7 minutos, pues tú los vas a poder usar para contrarrefutar todo lo que él habló, entonces... Voy a eso. Ya eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que le está haciendo. Déjalo. Eso es lo que estoy haciendo. Yo lo mismo voy a hacer yo. Bueno, adelante pues. Adelante, Mónico. En sí no me ha dado refutación con respecto a muchos argumentos. Él lo que hizo fue refutarme y pues no tengo mucho, pero sí tengo algunas anotaciones. Primeramente, voy rápidamente con Apocalipsis en los de los cimientos de los 12 apóstoles. Él había dicho, y está aquí evidenciado, aquí mismo está evidenciado, ustedes lo pueden buscar, le pueden dar para atrás al video, lo pueden escuchar. Él dijo claramente que esos 12 cimientos no eran los apóstoles. Sí dijo, lo dijo bien claramente. Yo dije bien claramente que ellos son también fundamento, al igual que Jesucristo. Y di evidencia también de Efesios, donde habla sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular. Cristo es la piedra angular, pero los fundamentos es Pedro, los apóstoles y profetas, porque Viejo Testamento y Nuevo Testamento. Lo mismo ocurre en Apocalipsis. 12 puertas, Viejo Testamento. Representación de las 12 tribus, Viejo Testamento. 12 apóstoles, o sea, 12 cimientos, que son los 12 apóstoles, tienen los nombres de los 12 apóstoles, incluso él lo habló y dijo cuáles son los 12 apóstoles, evidenciando que ellos son también cimientos. ¿Qué es lo que estoy evidenciando con eso? Que no está mal de que Cristo haya dejado como roca a Pedro. Por eso es el cambio de nombre, por eso es el primado y por eso la autoridad. Así que ustedes pueden darle para atrás y se dan cuenta de todo eso. Él me indicó que Jesús es solamente el único llamado Padre. Pues no, la Sagrada Escritura también habla de que Abraham, o sea, incluso en el Nuevo Testamento, los mismos apóstoles llaman a Abraham Padre. Incluso, aunque no lo dice directamente, pero Pablo se autodenomina Padre también, porque le dice hijitos a sus discípulos. Y creo que también Pedro le dice hijitos también, si no me acuerdo. Pero bueno, ustedes saben. Hablando del mayordomo, él acaba de indicar de que la profecía de Eliakim es con respecto a Jesucristo. Yo había dicho lo mismo, o sea, ustedes pueden darle para atrás y pueden darse cuenta de que la profecía, incluso lo puedo leer, dice: la profecía sobre la llave trata de Eliakim y no del rey quien las entrega. Jesús en Apocalipsis 3:7 tiene la llave de David. Eso no se lo quito, pues lo dijo bien claramente. Pero él no es el mayordomo, señor Serrato. No puede ser mayordomo porque él es el descendiente de David, no un simple sirviente. Él es el descendiente directo de David y lo vemos claramente en muchos textos bíblicos. ¿Okay? Como los reyes del Antiguo Testamento, Jesús desciende del trono de David, da las llaves a Pedro, su mayordomo. El mayordomo es Pedro y por tal razón se le puede llamar padre, o sea, papa. Así que con eso yo creo que está bastante refutado. Él habla sobre la teología de la comparación. Yo les recuerdo al amigo Alex Serrato que Pablo utilizó teología de comparación. Él comparaba, hacía figura, eso se llama tipología. Tipo del Viejo Testamento con el Nuevo Testamento. Incluso comparó las tiendas del Viejo Testamento con las tiendas de hoy en día, que la segunda tienda es el cielo y la primera tienda es la tierra. ¿Sí? Pero eso no, yo creo que él parece que lo desconoce. Esa teología es normal, aunque yo no usé teología de la comparación. Yo fui directamente con las escrituras, yo no soy teólogo, así que bueno. ¿Cuánto me queda, hermanito?
Llevas 4 minutos. Me faltan 3. Me faltan 3, ok. Él se le olvida al amigo y Cerrato que yo di textos donde los mismos apóstoles llaman Cefas a Pedro en muchos sitios, indicando su autoridad. 1 Corintios 1:12, 1 Corintios 3:22, 1 Corintios 9:5, Gálatas 2:9. Obviamente Jesucristo pues le dijo en Juan 1:42 que él iba a ser llamado Cefas. Está indicando claramente esa autoridad, esa disposición que Jesús indicó en Mateo 16:19. ¿Cuál es el problema del amigo de ese rato y de algunos protestantes? Que ellos creen que cuando dicen la palabra roca, hacen una mala exégesis, donde quieras ver la palabra roca, pues entonces Cristo. Pero no es así. Incluso hay una evidencia bíblica en el Viejo Testamento donde a Abraham se le llama piedra también. Yo lo puedo buscar, si al Señor a ese rato le interesa, yo le puedo buscar ese texto fácilmente. A Abraham se le llama piedra, y donde él está comenzando. Así lo dice bien claramente. Así que no está mal en indicar de que Mateo 18:19 es una, ¿cómo se llama? Es un tipo diferente ay Dios mío, se me olvidó la palabra, de texto, o sea, de argumentación que hace Jesucristo para indicar la autoridad que tiene Cristo. Digo, que tiene Pedro entre todos los demás apóstoles. Incluso él le dice, sabiendo que Cristo es el pastor superior, el pastor de los pastores, pero él le entrega sus ovejas a Pedro, primacía, dando su iglesia, hasta que los demás apóstoles pues son pastores también, pero quien tiene el primado, quien fue mención primero, la primera mención, lo dije bien claramente, que los protestantes lo indican, es Pedro. Una evidencia clara de que Pedro es el primer papa, el primer obispo. Ya creo que ya con esto termino. Exactamente, terminaste con tus 7 minutos. Bueno, quiero agregar algo, ¿no? Tenía que despedirme también, ¿verdad? ¿Qué manda? Él me ha dicho que en esto había que despedirse también. ¿Es verdad o tomamos un respiro al final, Alex? Después tendremos un minuto para despedirse. Sí, bueno, para okay. que... Le agradezco al amigo Cerrato por su disposición, por haberme permitido entrar a su casa, al canal Conociendo la Verdad, y al hermano Arnold Portillo por haberse ofrecido voluntariamente y a la prisa, porque no conseguía a nadie más que hoy solamente, a ofrecerse. No quería colocar a un hermano católico para que el amigo Alex Cerrato no se sintiera cómodo. Por eso es que decidí coger a Arnold. Así que muchas gracias, Arnold, muchas gracias, Alex, muchas gracias a los que estaban viendo, muchas bendiciones y que la paz del Señor esté con todos. Gracias, gracias. Muy bien, Mónico, te lo agradezco mucho. Yo he intentado ser lo más parcial que he podido y esto está grabado, así que para los hermanos, ¿verdad?, de distintas denominaciones, tanto unicitarios como católicos, que se sientan ofendidos porque en algún momento yo no llamé hermano a Alex o a Mónico, o no llamé cristiano a Alex, o no llamé cristiano a Mónico. Por favor, ya somos personas adultas. Mi léxico es así lo manejo yo no puedo, ¿verdad?, negarme a hablar como hablo, nomás porque sí. Yo puedo llamar hermano a quien yo pues considere un hermano separado, hermano en la fe, hermano en Cristo. Puedo llamar cristiano a alguien que yo sé que sigue a Jesucristo independientemente de su teología, entonces vamos a quedar en paz con ese sentido, ¿verdad? Apologista Alex Cerrato, hermanito cristiano Alex Cerrato. Ahora usted adelante con sus 7 minutos de contrarrefutación. Cuando usted comience a hablar, yo le comienzo a tomar el tiempo.
Gracias. Los micrófonos, por favor. Gracias. Bueno, quisiera primeramente decirle al amigo Mónico Vázquez, pues que el tema de hoy, ahí está en pantalla, Pedro el primer papa. No era el primado de Pedro. Usted me ha desviado el tema al primado de Pedro y el primado de Pedro y que Pedro era la roca, que Pedro fue llamado Cefas. Usted ha desviado el tema y el tema de hoy es Pedro el primer papa. Desde un comienzo del debate, amigo Mónico, usted mismo se refutó, porque sus mismas palabras fueron, usted hablando de la tradición apostólica, que de tradición no tiene nada, es la tradición de la Iglesia Católica, que es diferente. Tradición apostólica no, porque usted mismo reconoció, escuche bien, usted mismo reconoció que los apóstoles no llamaron a Pedro papa, ni lo llamaron padre. Usted mismo lo reconoció, y esa sería la tradición apostólica. Pero usted me dice a mí, escuche bien, usted me dice a mí que los padres de la iglesia sí lo llamaron. Entonces, es de la Iglesia Católica. No, la iglesia solamente tiene un padre, y el cual se llama Jesucristo. La iglesia solamente tiene un padre, y el mismo Cristo dijo, no llaméis padre vuestro a nadie, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Entonces, por lo tanto, ustedes no obedecen el mandamiento del Señor. Pero siguiendo, usted mismo nos dijo que según la tradición apostólica, Pedro fue llamado y le fue dado el primado y le fue llamado Cefas o Petras, que significa piedra o roca. Eso es lo que usted dijo. Pero que ser nombrado piedra, Cefas, piedra o roca, eso no indica que se fuera papa. Usted mismo lo dijo. Desde un principio usted mismo se refutó. Ahora, en las preguntas, segunda y tercera pregunta, le he preguntado yo, según la tradición apostólica, dígame, porque estos son los apóstoles. ¿Sí? Estos son, Ireneo no era apóstol. Tertuliano no era apóstol. ¿No? O sí eran apóstoles. Dígame, que son los padres de la Iglesia Católica. ¿Ireneo era apóstol? ¿Sí? ¿Era apóstol? ¡Wow! ¿Dónde está? Ireneo era apóstol. ¿Dónde lo dice? ¿Ah? Según Mónico Vázquez, Ireneo, Tertuliano eran apóstoles. Vea pues, ¿ah? ¿Dónde lo dice? Pero bueno, esa es la teología de la desinformación y la mentira usada por la Iglesia Católica. Usted le preguntó en la segunda pregunta, discúlpeme la redundancia, ¿sí? Según la tradición apostólica, dígame, Pablo, Juan, Santiago, ¿llamaron a Pedro papa? ¿Sí? ¿Lo llamaron así? ¿Sí o no? Su pregunta es, no hay registro, textualmente, no hay registro en las Sagradas Escrituras que lo llamen padre. La tradición apostólica sí lo dice, pero si la tradición apostólica son los apóstoles, me dice que no lo llamaron padre, pero la tradición apostólica, no es la tradición apostólica, amigo, es la tradición de la Iglesia Católica. Cambie esa teología, la tradición de la Iglesia Católica. Usted dice que la tradición de la Iglesia sí, y los padres de la Iglesia, Tertuliano, Ireneo, ¿quién más? Gregorio, bueno, todos ellos sí hacen parte pero no son apóstoles. Eso sí, lean Mateo capítulo 10, por allá está el nombre de los 12 apóstoles, ¿no? La tercera pregunta, también lo mismo, le pregunto, es prácticamente la misma pregunta, pero cambia el contexto. Le pregunto acerca de Isaías capítulo 22, verso 20 al 22, que usted me dice que se cumple en Pedro. La pregunta fue, si se cumple en Pedro, muéstreme en los Hechos de los Apóstoles o en las cartas de los apóstoles, Santiago o el mismo Pedro también, ¿no? Santiago, la carta de ellos, muestre dónde se cumplió esa profecía, donde a Pedro se le llamó, se le mandó o se le ordenó a la iglesia llamarlo padre o papa. Usted dice que la pregunta es similar, que es la misma, no es la misma. Le estoy preguntando que dónde se le llamó, se le mandó, se le llamó o se le ordenó a la iglesia y por parte de estos apóstoles que se le llamara padre o papa. ¿Sí? Usted dice, no hay texto que lo hayan llamado padre, no hay texto. Y ese fue el debate. ¿Es Pedro el primer papa? Ese fue el debate y usted mismo ha negado por completo esto hoy. No hay texto que lo haya llamado padre, pero tenemos la tradición de la Iglesia Apostólica. Le voy a nombrar los padres
apostólicos, ¿sí? Lo que la iglesia llama, ¿sí? Los padres apostólicos. Ignacio, Policarpo, Clemente de Roma. Ninguno de ellos, y se lo digo, me he leído esas cartas, ninguno de ellos llama a Pedro, lo llama padre o papa. Ninguno de ellos, por lo tanto, usted está usando la teología de la desinformación y la mentira. Ninguno de ellos lo llama ni Ignacio, ni Policarpo, ni Clemente de Roma lo llaman, que estos sí son los discípulos de los apóstoles. Ninguno de ellos. ¿Sabe cómo lo llaman? El apóstol o los apóstoles. Los que más nombran son a Pablo y a Pedro, los apóstoles del Señor, Pedro y Pablo. ¿Sí? Ahora, la primera pregunta. Dígame, ¿Cristo le entregó las llaves del reino de los cielos a Pedro, según Mateo capítulo 16, o le entregó las llaves de la casa de David? ¿Y quién tiene esas llaves? Su respuesta, Cristo tiene las llaves de la casa de David y entregó las llaves del reino de los cielos a Pedro. Entonces, no es lo mismo, caballero. Cristo tiene las llaves de la casa de David y entregó las llaves del reino de los cielos a Pedro. No es lo mismo. Y ustedes forzan, Mateo lo forzan con Isaías, lo están forzando. Y usted mismo está diciendo, Cristo tiene la llave de la casa de David. Con eso queda confirmado que Isaías, capítulo 22, verso 20 al 22, lo cumple Cristo y no Pedro. Usted en esta noche, mi querido amigo, y la teología de la desinformación y la mentira ha quedado refutada. También le pregunté a usted, antes en el debate, le pregunté que si a Pedro se le había llamado cimiento o fundamento. Usted dijo, no existe en la escritura que a Pedro se le hubiese llamado cimiento o fundamento. Ahora, después de su segundo argumento, está usando la teología de la desinformación y la mentira al decir que los 12 cimientos son los 12 apóstoles. Recuerde que allí no dice que los 12 cimientos son los 12 apóstoles, sino que los 12 cimientos tienen los nombres de los 12 apóstoles. Eso es mentira lo que usted está diciendo. Teología de la desinformación y la mentira. Listo, creo que me queda mi minuto para despedirme. ¿O no? ¿O vamos a usarlo después? Porque... Sí, ahorita en orden, ¿no? El primero que se despide es Mónico porque él fue el primero que comenzó. O si usted se quiere despedir, adelante. Mónico ya se despidió. Ya dijo adiós. No. Y Mónico tiene que despedirse. Despídase, Mónico. Dale. No, ya cogí el minuto para despedirme. No se acuerda que lo hablamos. Sí. En el mismo reputación. Le toca a usted despedirse ya. Listo. Adelante. Bueno, entonces me despido de todos ustedes. Gracias doy al amigo Mónico Vázquez. Gracias, Mónico, por haber estado con nosotros hoy. Un caballero. Sí, estos son debates que nos informan y tenemos pues, diferentes puntos de vista. Ya la audiencia tocará analizar cuál de los dos puntos es el que se acerca a las escrituras. Le agradezco, Mónico, por haber estado con nosotros hoy. Le agradezco también al amigo Arnold Portillo por haber estado con nosotros también hoy, haber aceptado ser el moderador, y también le agradezco a la vasta audiencia que en esta noche nos ha acompañado. De mi parte, muy agradecido con ustedes y pues seguimos en el canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hasta la próxima. ¿Algo que decir, Arnold? El moderador tiene que despedirse también. Claro. Claro. Bendiciones, apologista Alex Cerrato, apologista Mónico Vázquez. Me gustó mucho el debate. Yo tomé muchas notas de los dos, ¿verdad? De los dos. Uno nunca sabe con quién debate mañana. Entonces, ahí estamos listos. Pasen una muy linda noche. Se los agradezco mucho. Perdónenme por haber intentado ser lo más neutral que pude. Entonces, ahí estamos, hermanos. Bendiciones.